Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Quien les habla, su hermano y servidor y amigo Omar Gutiérrez, aquí desde el Ministerio Factor de Fe y Perdón. Es un privilegio para nosotros, como cada martes y jueves, estar con ustedes en esta estación por la radio exclusiva 103.7 FM. Aquí estamos, por supuesto, llevándole cada transmisión contenido de calidad, contenido de fe, para que usted pueda crecer y edificarse con nosotros conjuntamente con la palabra de Dios y todos los temas que estaremos tratando y que tratamos constantemente en esta emisora. Queremos recordarle que si usted quiere aprovechar todo el contenido que nosotros tenemos disponible, puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Allí puede suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones, porque ahí estamos teniendo todos los programas. Ahora sumamos, además queremos darle unas buenas noticias, porque sumamos las transmisiones en vivo. Ahora estamos transmitiendo en vivo gracias a que ya estamos teniendo más de 84 suscriptores en nuestro canal. Gracias a todos los que se han suscrito. La verdad que bueno, todavía somos pequeños, pero bueno, para la gloria de Dios estamos creciendo poco a poco. Y por ende, al sobrepasar los 50 suscriptores, ya YouTube nos da la posibilidad de hacer transmisiones en vivo. Por eso estamos ahora con la capacidad de transmitir en vivo, aparte de los programas que estamos teniendo por la radio exclusiva 103.7 FM, ¿no? Así que le invitamos a que active la campanita de notificaciones para que pueda estar enterado de todo lo que ahí estamos subiendo y pueda ser de gran edificación y bendición para su vida. Queremos recordarle antes de comenzar que usted tiene el derecho y la oportunidad de comunicarse con nosotros en vivo, y puede hacerlo llamándonos al 385 425 5232, 425-0933, o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí con el WhatsApp puede mandarnos sus comentarios, sus opiniones, pensamientos, pedidos de oración, agradecimiento, o inclusive comentarnos qué opina del programa que estamos llevando a cabo esta noche, ¿no? Bien, hoy vamos a comenzar hablando de un tema que no es tanto de estudio. Ya vamos a dejar de lado un poco la historia y los estudios teológicos, para entrar en un mensaje de reflexión que creo que es importante que esta noche discutamos juntos, ¿no? Vamos a hablar de la gracia de Dios. Para entender qué es la gracia de Dios, primero vamos a irnos a la palabra de Dios, a las escrituras, por supuesto, para que vayamos entendiendo un poco de qué se trata esta palabra gracia, ¿no? Pero también quiero enfocar el título de este programa de esta noche. Va a ser la gracia cara versus la gracia barata, ¿sí? Así mismo, la gracia cara versus la gracia barata. Y vamos a entender qué quiero decir con esto, ¿no? Porque esta oposición entre la gracia cara y la gracia barata la estoy sacando de un libro muy particular escrito por Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán de los tiempos de la Alemania nazi, y el libro se titula El precio de la gracia. Y me parece importantísimo compartir con ustedes este tema, porque la gracia de Dios es un tema que se ha ido olvidando muchísimo en los últimos años, ¿no? Pero antes, como todo comienzo de programa, vamos a comenzar con un versículo bíblico. Sí, vamos a comenzar con un verso bíblico como corresponde, y este verso bíblico lo ubicamos en Romanos capítulo 3, verso 24. Un versículo poderosísimo que hoy quiero compartirte. Está en Romanos 3, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén a ese versículo. Amén. Antes que nada, yo quiero invitarte a que reflexiones conmigo una cuestión, ¿no? Antes de meternos de lleno en este tema de la gracia cara y la gracia barata, porque quiero meter esta pastillita antes de entrar en materia, ¿no? Primero que nada, cuando hablamos de la gracia de Dios, al definir este tema, estamos hablando del favor y el don gratuito de Dios al hombre, a la humanidad, ¿no? La gracia de Dios es esa dispensación de su misericordia, de su amor a la humanidad, sin que los méritos de la humanidad tengan que movilizar el corazón de Dios para que esto sea posible. Por eso cuando hablamos de la gracia, hablamos de una iniciativa que es exclusivamente de Dios, porque incluso la Biblia nos dice en Efesios 2, 8, 9, que por gracia somos salvos. O sea, la gracia permite que podamos ser salvos a través de la fe. Entonces, dice también ese texto que la fe es un don de Dios, ni siquiera es nuestro. O sea, que Dios no solamente nos salva, sino que nos da la fe para que podamos ser salvos. Imagínense que Dios interviene en todo este proceso, y así es el amor de Dios. Así tan grande es el amor de Dios, que no hay que confiar en nuestros propios méritos, sino en toda la iniciativa que ya ha propuesto Dios el Señor, ¿no?
¿Esto por qué? Porque esto es así. Porque mientras nosotros estamos en esta naturaleza pecaminosa, porque vamos a hacer un recorrido primero por todo lo que es la teología básica, de la teología del pecado y de la salvación, ¿no? De la soteriología. Hablar de esto es, por supuesto, recordar nuestros orígenes, hablar de los principios de la palabra de Dios y cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Y como no vamos a disertar mucho sobre esto para poder entrar en el grano de la materia, es importante saber que mientras estemos en este cuerpo no vamos a poder ser perfectos. Antes de ser cristianos vivíamos una vida disoluta en contra de la palabra de Dios, en angustias, dolores, llantos, desesperanza y muchas otras cosas que por ahí aguardamos en nuestro corazón, ¿no? Pero luego de haber conocido a Cristo, haber sido salvados por su gracia y justificados por su misericordia y gracia también, sabemos que todavía tenemos una lucha constante contra esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Que se intenta rebelar en contra de los mandatos de Dios y por supuesto en contra de nuestro propio bienestar, ¿no? Yo quiero hacer una aclaratoria porque normalmente la gente piensa que los mandamientos de Dios, Dios los dio porque es un rey tirano que quiere que cumplan las cosas por capricho, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no tomes el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, pensamos que son mandamientos que Dios hizo solo porque a él le plació hacerlo porque era un capricho de Dios. Sin embargo, si hacemos un análisis mucho más profundo de los mandamientos, vamos a ver que cada uno de ellos refleja la naturaleza moral y santa del Señor, refleja su carácter moral, ¿no? Y Él quiere que esa propia moral santo esté en medio de su pueblo, ¿no? Por eso se hacen los mandamientos. Y los mandamientos, queramos o no reconocerlo, forman parte del gran fundamento de los países que los utilizaron para hacer leyes, ¿no? De ahí sacamos que robar es malo, que matar es malo, que el adulterio es algo, es un mal moral, que despreciar a los padres es algo que tiene, que es algo muy malo, ¿no? Porque obviamente cuando no honramos a nuestros padres y nuestros padres los estamos despreciando, ¿no? Y el propio desprecio genera una maldad en sí. Entonces, recordemos que incluso los mandamientos de Dios sirven de fundamento para los valores morales objetivos de la sociedad, ¿no? Eso es importante saberlo. Y bien, entonces, ¿dónde se dispensa la gracia? En que en medio de la dificultad del hombre, porque dice la misma Biblia, que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Esto quiere decir que no había forma de que nosotros nos pudiéramos salvar por nuestras propias ganas, por nuestra propia fuerza, por nuestro propio mérito. No había ninguna forma de que eso pudiese suceder. Por ende, se requirió de la intervención divina de Dios con su gracia que nos facilitase la fe, que nos infundase la fe para que pudiéramos creer en Cristo Jesús como el Salvador que hoy todos estamos necesitando y que siempre hemos necesitado. Ahora, habiendo dicho esto, cuando nosotros decimos que somos justificados, vamos a repetir algo que dijimos en la iglesia, ¿no? Cuando somos justificados estamos diciendo que la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros, pecadores culpables, ¿sí? Hay que reconocer que todos somos pecadores por naturaleza, pero no todos practicamos el pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el que practica el pecado es el que vive constantemente el pecado, mientras que el que es pecador sin practicar el pecado lucha contra el pecado aún conociendo sus debilidades, ¿no? Aún conociendo sus fallas, conociendo que siempre vamos a necesitar de la gracia de Dios y acceder a la gracia nos da la fuerza para que podamos caminar por la voluntad divina, ¿sí? Entonces, cuando el pecador es culpable es porque vive practicando el pecado. Por ende, el pecado es infracción de la ley de Dios. Eso dice Primera de Juan 2 en adelante, ¿no? Primera de Juan capítulo 3, verso 4, si no me equivoco, es donde dice que el pecado es la infracción de la ley. O sea, hay una acción cometida en contra de la ley de Dios y por ende hace que el pecador por naturaleza eh, sea culpable, ¿no? Porque ser culpable quiere decir que todavía no ha zanjado su deuda con Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando somos pecadores culpables, estamos en deuda con Dios por haber infringido su ley. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo y Cristo nos justifica, somos pecadores justificados, porque la palabra justificado es una sentencia legal, o sea, nos declaran justos por la justicia de Cristo, ¿no? Somos pecadores en cuanto a naturaleza, pero somos santos y justos en cuanto a la virtud de Jesús, porque se nos imputa su justicia. Bien, entonces aclarado ese punto, que parece sencillo, pero en realidad es muy complejo porque abarca un montón de reflexiones que es importante hacer para que conozcamos lo que creemos y por qué lo creemos, ¿no? Voy a irme ahora y voy a basarme ahora en este tema de la gracia barata versus la gracia cara, ¿sí?
son dos conceptos que pesan de sí, ¿no? Pero quiero primero acercarme a ello antes. Vamos a hacer una exploración breve sobre la vida de Dietrich Bonhoeffer, que fue el autor de este libro, El precio de la gracia. Este fue un pastor luterano en la Alemania nazi, ¿sí? La Alemania nazi, y este fue uno de los pocos pastores que resistieron a este movimiento político, ¿no? Que lo resistieron junto con el gran famosísimo Karl Barth, que es uno de los más grandes pensadores teológicos del siglo XX, o de la primera mitad del siglo XX, mejor dicho. Ellos junto a otro grupo de cristianos fundaron la Iglesia Confesante. ¿Cuál fue la Iglesia Confesante? Una especie de agrupación que quería mantener el cristianismo en oposición al nazismo, ¿no? Recordemos también que algunas otras instituciones religiosas no fueron tan contundentes contra el régimen de Hitler, pero la Iglesia Confesante Alemana, que fue una agrupación cristiana protestante, sí lo fue y lo confrontó, de tal manera que el mismo Bonhoeffer sufrió cárcel, ¿no? Él estuvo preso en 1944, ¿sí? Dicho sea de paso, estuvo preso en ese tiempo. Un mes antes había sido el día D, ¿no? De donde incursionó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial allá en Normandía, el desembarco del día D en junio de 1944. Bien, entonces en este tiempo, en octubre de 1944, él fue trasladado a una cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque se le acusó de ser el sobrino, de hecho no, era el sobrino de un conspirador contra el gobierno de Hitler, ¿no? Su tío había usado, había estado atentando contra el gobierno de Hitler, y él mismo, el mismo Bonhoeffer, un año antes, en 1943, estaba conduciendo un proyecto que se llamó Proyecto 7, que ayudó a muchos judíos de esa época a huir a Suiza, a huir de Alemania para irse a Suiza. Obviamente esto fue en contra del gobierno y fue una afrenta al gobierno nazi, ¿no? Y fue acusado de conspiración, y ahí es donde él cae preso en este tiempo, ¿no? Ahí quiero hacer esa aclaración, ¿no? Esa introducción a esa historia, ¿no? Luego sigue estando preso en abril de 1945, lo mandan a un campo de concentración y finalmente muere el 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenburg. Ahí es donde finalmente fallece, ¿no? Pero él nos deja un legado, falleció a los 39 años, dicho sea de paso, pero nos deja un legado de resistencia contra el gobierno autoritario que realmente roba la dignidad del hombre, de la humanidad, ¿no? Yo hoy particularmente estaba analizando un trabajo para el Instituto Teológico que yo estoy estudiando, y me percato de que muchas veces nosotros perdemos de vista que la gracia de Dios dignifica al hombre, ¿no? Dignifica a la humanidad, porque le devuelve el valor de la vida al ser humano, ¿no? Nosotros nos hemos encargado de clasificarnos en categorías sociales, en estatus sociales, en bienes económicos, en bienes financieros, y nos hemos olvidado del valor intrínseco de la vida humana. Por ende, la gracia de Dios busca dignificar al hombre y a la mujer, dignificarlo porque le hace recuperar el valor que estos tienen, ¿no? El valor de la vida. Por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados, porque el valor de la vida, que por eso dice la Biblia que fuimos comprados por precio de sangre, ¿no? Fuimos comprados por precio de sangre. O sea que Dios tuvo que pagar un precio muy alto por nuestra salvación. Por eso la gracia no es gratis en cuanto a cómo se obtuvo, pero ya es gratis para nosotros en cuanto a recibirla. ¿Sí? No tenemos que pagar nada para recibirla, porque Cristo ya pagó. Y Él pagó por ti y pagó por mí. Bien, también dice Hechos capítulo 11. Voy a relevarme a Hechos capítulo 11 antes de continuar desarrollando este punto sobre la gracia cara y la gracia barata. Ya lo vamos a definir. En Hechos capítulo 11 vemos que también nosotros con los primeros cristianos compartimos esta doctrina de ser salvos por gracia, ¿no? En Hechos capítulo 11 vamos a irnos al versículo, ya les voy a decir ya cuál es, estamos aquí perdiendo, ya les voy a decir ya, que dice que nosotros creemos que somos salvos por la gracia, ¿no? Por la gracia de Dios, porque esa fue la que tomó la iniciativa para que pudiéramos alcanzar la salvación. Perdón, Hechos capítulo 15, verso 11, ¿sí? Hechos capítulo 15, verso 11, dice la palabra de Dios: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. O sea, es la gracia de Dios que promueve o que nos da la salvación en Cristo Jesús. Bien,
¿Qué queremos decir entonces cuando hablamos de la gracia cara y la gracia barata, ¿no? ¿Qué quiere decir Bonhoeffer en este escrito, en El precio de la gracia? Que para mí es un escrito que vale la pena hojearlo, ¿sí? Hojearlo y analizarlo un poco, porque él profundiza mucho en lo que es este concepto y qué significa la gracia para la iglesia en nuestros días, y cómo los grandes pensadores del pasado, como Lutero, por ejemplo, los grandes reformadores pensaban de la gracia, ¿no? Pensaban de cómo impactó la gracia de Dios en la vida de los reformadores. Recordemos que cuando el tiempo de la reforma protestante, antes se creía que la salvación era por gracia y por fe y por obras. Por fe y por obra. O sea, el mérito del hombre tenía que intervenir para poder ser salvo delante de Dios. Mientras que Lutero se auto mortificaba con este concepto al considerarse que era indigno, que no podía alcanzar por sí mismo la salvación, lo ilumina la palabra de Dios con la gracia. Al entender la gracia y al entender que el justo por la fe vivirá, ahí entonces empieza una travesía de transformación espiritual en la iglesia, ¿no? Es donde realmente la iglesia vuelve a la centralidad de la palabra de Dios, vuelve a la sola gracia, solo Cristo, sola ideo gloria, sola escritura. Entonces todas estas solas que se convierten en la bandera principal del evangelio protestante, ¿no? Lo que es el movimiento protestante, ¿no? Entonces, Bonhoeffer, ¿qué nos quiere decir con la gracia cara y la gracia barata? Bueno, en primer lugar, la gracia cara, quiero expresarme allí, quiero comenzar con la gracia cara y cómo él define la gracia cara, ¿no? Primero, él define la gracia cara como el precio que tuvo que pagar Dios a través de su Hijo Jesucristo para alcanzar la salvación, ¿no? Hemos sido adquiridos a gran precio, recuerden que eso es un texto bíblico, ¿no? Y que en ese momento Jesús, que vivió una vida perfecta sin pecado, que él se encarna en el vientre de la Virgen María y luego, por supuesto, se ajusta a las limitaciones humanas, ¿no? Tuvo sed, tuvo hambre, creció en sabiduría, en conocimiento. Bueno, tuvo las limitaciones de un cuerpo humano sin dejar de ser Dios. Entonces, allí, cuando él entrega su vida perfecta, sin mácula, sin mancha de inmaculada, la vida de Cristo, por supuesto, se hace acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto hace que, por supuesto, se abra una nueva dimensión en la salvación del hombre, dado que ya el hombre puede tener acceso al trono de Dios de manera directa, ¿no? Recordemos que antes, en los tiempos de Jesús, el judaísmo tenía un sumo sacerdote que ofrecía sacrificios en el templo por el pecado del pueblo. Entonces esa intermediación se hacía entre el sumo sacerdote, Dios y el pueblo, ¿no? Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote que ha sido ofrecido una vez y para siempre en expiación por nuestros pecados, y que eso ha roto el velo, ¿no? Que separa el lugar santísimo del lugar santo, y eso nos hace que podamos tener cercanía directa con Jesús a través de la oración, ¿no? Ya no necesitamos de un intermediario para que esto suceda, sino que simplemente en cualquier momento que podamos tomarnos un tiempo para hablar con Dios, podemos hacerlo a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bien, entonces la gracia cara es esa, ¿no? Es la apreciación de la gracia de Dios. Es el santuario en el que nosotros tenemos que refugiarnos para ser protegidos de todo este sistema malévolo que se mueve en el mundo y toda esta esfera de pecado que constantemente está luchando para atraernos nuevamente hacia ellos, ¿no? La gracia cara es esa santificación, esa consagración a la misericordia de Dios, al proceso que lleva a la transformación de nuestra vida en una vida agradable a Dios. La gracia de simples palabras es la palabra de Dios, es la encarnación de Cristo, es la palabra viva. Esa es la gracia cara, la que tuvo que pagar un precio altísimo por nosotros, ¿sí? Entonces ahí es donde realmente tenemos que buscar la forma de rescatar esto, porque ¿qué es la gracia barata? Una vez que hemos entendido qué es la gracia cara, todo lo que costó la gracia cara y cómo ese santuario que es perfecto, que es santo, que es reverente a la presencia de Dios, cómo lo hemos perdido y cómo lo hemos convertido en una gracia barata. Bueno, Bonhoeffer nos dice que la gracia barata es el menosprecio, es ese menosprecio que es mortal para nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la gracia barata se convierte automáticamente en un enemigo de la gracia cara. Quiere destruir ese santuario, quiere destruir la consagración, quiere destruir la entrega completa y sincera a la palabra de Dios,
por una libertad o un supuesto libertinaje que va en contra de la santificación, ¿no? La gracia barata es ese desgaste y es esa mala administración del perdón de Dios, ¿no? Recordemos que la gracia de Dios actúa en una forma en que no viene el castigo de Dios de manera inmediata, ¿no? Mucha gente piensa que cuando a una persona le va mal en algo, siempre dicen, uy, mira, viste que Dios te castigó, Dios te está castigando, estás haciendo las cosas mal, ¿no? Solemos asociar el castigo de Dios con cosas malas, con cosas que pasan, ¿no? Y perdemos de vista que solamente Dios castiga a sus hijos, ¿no? Si Dios te está castigando es porque Dios te reconoce como su hijo, eso es algo bueno. Dios no castiga a hijo ajeno, ¿no? Para decirlo por ahí, ¿no? Pero bueno, la gracia barata, que a su vez es la desconsideración, ¿no? La desconsideración de esa gracia cara está automáticamente combatiéndola. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Al menosprecio de la palabra de Dios, al menosprecio de la iglesia, al menosprecio del prójimo, al menosprecio del prójimo. Mire esto porque esto es algo tremendo que ya vamos a ir desarrollando en el transcurso de la segunda parte del programa. Y se ha convertido en una doctrina dañina en la iglesia, ¿no? No estoy hablando específicamente del antinomismo, que es vivir el extremo libertinaje del libertinaje del evangelio, ¿no? Ni tampoco del nomismo, que es el extremo legalista del evangelio, sino que me estoy refiriendo específicamente en un punto donde no hemos aprendido a valorar la gracia, porque ambos pueden pecar de lo mismo, ¿no? Tanto el antinomista como el nomista pueden pecar de una gracia barata porque no han entendido la gracia cara, que es lo que le costó a Jesús comprar a la iglesia, el respeto, la reverencia, y que nosotros tenemos que ir valientemente por aquellos que están sufriendo, por aquellos necesitados, ¿no? Por aquellos que sufren, por aquellos que no han conocido a Dios y que su corazón en lo más íntimo de su ser está pidiendo angustiantemente que por favor pueda entregarse a Él para que Dios le dé sanidad y le dé descanso, ¿no? Dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿no? Eso es importante saberlo y es importante comunicarlo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y lleven mi yugo, que mi carga es ligera. Y ahí podemos nosotros emprender esa imitación de Jesús, ¿no? Tenemos que imitar a Jesús en ese sentido. Muchos piensan que acercarnos a gente con carencias materiales, gente que tiene bajos recursos, gente de bajos estratos sociales, piensan que ese es el único trabajo de la iglesia, ¿no? El trabajo social, ¿no? Que la iglesia penetre en el trabajo social donde el Estado por ahí no está fallando o necesita una mano, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que ciertamente la iglesia busca eh, ser esa mano amiga, ¿no? Ese hospital del alma, e ir a alcanzar a aquellas personas que tienen mucha necesidad, ¿no? Yo he aprendido en esta vida que ser rico no es tener mucho dinero, ¿no? No es tener mucho, no es al que tiene más, sino al que menos le falta, ¿no? Eso es algo que tenemos que también empezar a valorar, ¿no? Yo soy rico porque tengo una cama donde dormir, una casa donde estar, tengo un plato de comida y tengo salud, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ahí está la riqueza, ¿no? Ahora nosotros, en la gracia cara, tenemos que aprender a entender que hemos sido investidos de la riqueza espiritual de Cristo, ¿no? Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos a nivel espiritual, ¿no? Para que su riqueza sea nuestra y todo lo que Él tiene sea también nuestro, ¿no? Él es nuestro hermano mayor también en la teología sana, nuestro hermano mayor, el primogénito de los muertos, y que por supuesto Él en su resurrección, el primero que resucitó, que abre la puerta y la posibilidad para que nosotros también lo hagamos al partir de este mundo, entendamos eso, que la gracia cara es algo que tenemos que rescatar. Lamentablemente la iglesia de hoy en día, que se ha olvidado de este tema, de este concepto, se ha olvidado de la gracia, pensamos que la gracia la podemos desgastar como sea, ¿no? Como la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Que un padre tenía dos hijos, uno de ellos, el menor, le pidió la herencia, y mucha gente a veces piensa que aquí en esta parte de la historia, piensan que pedir la herencia es simplemente acercarse al padre y, bueno, dame lo que me corresponde, ¿no? Lo que no está tomando en cuenta la gente es que el hijo menor está prácticamente deseando que el padre muera, porque para que la herencia tenga efecto, el que es dueño de las posesiones tiene que fallecer y su testamento tiene que ser revisado para ver cuál es la herencia que él repartió según las conformidades legales, ¿no? Pero yo no imagino cómo se habrá sentido este padre cuando el hijo menor
le pide su herencia, dado que la costumbre judía era que el hijo mayor, el primogénito, heredara primero, ¿no? Y heredara una parte mayor. Pero el hijo menor pide la herencia, el padre se la da, no se la niega, y cuenta la Biblia en la historia que este hijo menor fue por el mundo malgastando todas sus riquezas, despilfarrando todo, gastando toda la herencia, hasta que se quedó sin dinero, se quedó sin ganancias, se quedó sin nada, ¿no? Entonces, al haberse quedado sin nada, va y tuvo hambre. Y dice la historia que él fue a pedir trabajo y lo contrataron para que cuidara cerdo. No, este también es otra parte bastante difícil de la historia y bastante profunda, porque para los judíos el cerdo es un animal inmundo, ¿no? Entonces que tenga que trabajar cuidando cerdo representa una afrenta a su cultura, a su tradición, ¿no? Una afrenta a su cultura, a su tradición y el precio que él tenía que pagar por malgastar lo que él pidió antes de tiempo. Mire esto tan tremendo. Él pidió antes de tiempo esa herencia y al malgastarla pues tuvo que caer bajo y profundo, ¿no? Para que pueda darse cuenta. Luego dice la Biblia, nos cuenta que él deseaba alimentarse de lo que le daban a los cerdos para comer. Mire qué tremendo esto, fantásticamente tremendo, ¿no? Esto toca la fibra más íntima del corazón de cualquiera, ¿no? Y le dice, de repente cae en sí, ¿no? Y esta es una de las cosas que a veces nosotros le agradecemos a Dios, porque cuando estamos en esa caída, en esa depresión, en esa ansiedad, en ese pensamiento donde empieza en mi cabeza a rondar ideas malas, negativas, para atentar contra mi vida, para muchas otras cosas, ahí en ese punto es cuando Dios actúa. Y ahí es cuando Dios te hace entrar en sí. Dice la Biblia que este hijo pródigo, el hijo menor de este padre, pues entra en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre comen bien y están bien? Voy a ir pues a la casa de mi padre a pedirle perdón y que me contrate como uno de mis jornaleros, por lo menos. Él tiene esa esperanza, ¿no? Él tiene la esperanza de que por lo menos no lo restituya como hijo, pero por lo menos lo contrate y con su trabajo pueda ganarse su pan, ¿no? Eso es lo que él espera, ¿no? Porque no me imagino cuánto tiempo habrá pasado desde que él despilfarró su herencia y llegó a caer tan bajo que la caída le hizo entrar en sí, ¿no? Entonces dice la Biblia que él llega y va hasta la casa de su padre y cuenta la Biblia que el padre lo vio de lejos, ni siquiera esperó que se acercara. El padre lo vio de lejos y salió corriendo a abrazarlo, a besarlo en el cuello, dice que lo besó en el cuello, lo abrazó y se alegró porque su hijo volviera. Y las palabras que pronunció el hijo, que dijo el hijo al padre, que son palabras que nosotros tenemos que pronunciar para entender la gracia cara sobre la gracia barata, es que el hijo le dijo, Padre, perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo, no, he pecado contra ti. He cometido faltas, me he equivocado, ¿no? El reconocimiento por ahí también está carente en nuestra sociedad, ¿no? Muchos de nosotros guardamos un orgullo que nos impide reconocer nuestros errores, que nos impide reconocer cuando fallamos, cuando nos equivocamos, y que por supuesto esperamos que el otro dispense gracia cuando el corazón del otro también necesita la gracia de Dios, ¿no? Es algo que también debemos aprender a tener discernimiento y poder saber que mucha gente no siempre va a reaccionar con el reconocimiento de un error de la misma forma que reaccionamos nosotros, ¿no? Obviamente el cristiano tiene que reaccionar de una forma comprensible, empática, y que esa persona, por supuesto, entienda que si se equivoca, lo que merece es que sea restaurada, ¿no? Que sea recuperada nuevamente. Y ahí dice que el padre lo vistió con las mejores vestiduras de lino, le puso un anillo en el dedo, y hizo un banquete tremendo, mandó a matar el becerro gordo allí para que pudiese tener una celebración, ¿no? Y cuenta la palabra de Dios que el hijo mayor del padre lo vio y vio que había todo un escándalo, que había toda una fiesta por este señor y se acerca y se enoja con el padre, ¿no? Se molesta, se enoja porque le causa celo, le causa rabia que este hijo mayor el hijo mayor nunca le falló al padre, siempre estuvo para él y nunca tuvo una celebración tan escandalosa como esta, ¿no? Y ahí la gente también pierde un poco de vista que la respuesta del padre es la clave para entender la historia, ¿no? El padre le dice, hijo mío, todas las cosas mías son tuyas. Porque el hijo mayor de él le dice, ¿cómo puede ser posible que le hagas una fiesta a tu hijo que despilfarró tus ganancias, gastó toda su plata, hizo todo esto y aquello, y tú agarras, lo recibes como si nada hubiese pasado y haces una fiesta, ¿no? Con él. ¿Cómo es esto posible? Mientras que yo siempre te he sido fiel, he estado contigo y no me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos, ¿no? Entonces, dice el padre, y la respuesta es la clave para entender la historia, ¿no? El padre dice, hijo mío, todas las cosas mías son tuyas. Mire qué tremendo esto, ¿no? Todas las cosas mías son tuyas. Pero aquí está tu hermano, que estamos celebrando porque él perdido era y ha sido hallado
había muerto y ahora vive. Ahora vive. Ahí está la clave de esto. Tú siempre estuviste vivo. Deja de celar lo del otro, deja de envidiar lo del otro, porque si siempre estuviste vivo con Cristo Jesús, aprovecha la gracia cara, la gracia del santuario, de la reverencia, para que tengas acceso a ese lugar santísimo de comunión con Dios, para que Él te auxilie y te dé socorro en los tiempos difíciles. Bueno, ya vamos a irnos a la primera pausa, son las 21:30. Así que quiero recordarte que todavía puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Escríbenos un WhatsApp allí con tu pedido de oración, tus pensamientos, opiniones, comentarios, agradecimientos o ideas y salimos al aire a compartirlas. Bueno, ya volvemos con la segunda parte. Dios te bendiga. Tu diestra nos ha sostenido, Señor. Nos ha sostenido siempre. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y siempre, siempre nos va a ayudar. Su diestra nos ayuda porque ahí donde nosotros no podemos resolver, ahí donde nosotros no podemos llegar, ahí la gracia de Dios se muestra. Esa es la gracia cara del Señor, ¿no? La gracia cara del Señor es esa que se muestra donde el hombre no puede llegar. Bueno, mis queridos amigos, ya estamos en la segunda parte de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos hablando de un tema que se llama la gracia cara versus las gracias baratas, basada básicamente en el libro de Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano alemán de la época nazi, llamado El precio de la gracia, el libro, ¿no? Bien recomendado, está muy lindo la reflexión que hacemos, ¿no? Yo quiero leer un párrafo pequeño, ¿no? Un pequeño que es una cuestión que justo habíamos mencionado en la primera parte, y esto está en la página 6 de la gracia, acerca de la gracia barata, ¿no? Dice, la gracia barata es la gracia como doctrina, como principio, como sistema. Es el perdón de los pecados considerado como una verdad universal. Es el amor de Dios interpretado como idea cristiana de Dios. Quien la afirma posee ya el perdón de sus pecados, o sea, solamente por afirmarla, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan que el autor está tratando de decir. La iglesia de esta doctrina de la gracia participa ya de esta gracia por su misma doctrina. En esta iglesia el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que ni se arrepiente ni desea liberarse. Por eso la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios, es la negación de la encarnación del verbo de Dios. Y no podría estar más de acuerdo porque este extremo de la gracia barata, o sea, del no darle el valor correspondiente a la misericordia y el perdón de Dios, es lo que nos lleva a ser unos cristianos fríos, ¿no? Cristianos que no quieren que el mundo reconozca sus errores, se arrepienta de sus errores y por ende tenga un cambio de camino, ¿no? Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es remordimiento, ¿no? Si me sentí mal porque hice algo malo y eso es ese es mi arrepentimiento. No, el remordimiento es esa sensación de culpa, pero el arrepentimiento es que me sienta mal y que yo cambie de destino, ¿no? El remordimiento no te lleva a cambiar de destino, no te lleva a cambiar las cosas, simplemente te lleva a que te sientas culpable, pero cargas con la culpa y sigues con el mismo estilo de vida. Mientras que el arrepentimiento te lleva a eso, el arrepentimiento te lleva a que tú sientas lo malo que hiciste, sientas la culpa, pero al mismo tiempo desvíes tu rumbo y cambies de destino y no permanezcas, no sigas en el mismo estilo de vida. Ese es el tema particular, ¿no? Y cuando hablamos de la gracia barata, estamos hablando de esa iglesia que soba el pecado de la gente. ¿Qué significa sobar el pecado de la gente? Que lo acaricia, ¿no? Que lo acaricia. Hoy se ha visto lamentablemente que queremos ver iglesias llenas de gente, de cantidad de gente, pero no de calidad de gente, ¿no? La calidad de gente tiene que ser nuestra prioridad como líderes, como pastores, como siervos de Cristo. Tenemos que estar allí siempre para que la gente tenga la enseñanza bíblica real, ¿no? La enseñanza de la palabra de Dios tal cual como ella es, sin adulteraciones, sin añadir o quitar nada a la palabra de Dios, porque ella es suficiente para su propósito. Ella es suficiente para su propósito y ella nos va a ayudar a caminar juntos esta travesía, este peregrinaje en este mundo, ¿no? En este mundo que cada vez más está desmoronándose en esta inmoralidad de la gracia barata, ¿no? La gracia barata le hace un favor flaco a la iglesia porque en lugar de llenarla de cristianos que realmente quieran conocer a Cristo, la llenan de gente que quiere algo de Dios, pero sin conocer a Dios.
es como que yo busco a Dios por interés. El único interés que yo tengo es que me bendiga, me proteja, me cuida, pero yo sigo con mi propia vida, sigo con mi vida haciendo lo que se me antoja, sigo con mi vida haciendo cualquier cosa, mientras tu trabajo, Dios, es protegerme, es cuidarme, es quedarte ahí velando que no me pase nada malo, ¿no? Haciendo a Dios culpable de mis propias acciones, ¿no? De mis propias, de las consecuencias de mis acciones, mejor dicho, ¿no? Entonces eso tenemos que rebatirlo porque cuando volvemos a la gracia cara nos pide, nos exige sacrificio, ¿no? Y ahí yo quiero leer en Romanos, vamos a ir buscando, yo quiero que veamos realmente cómo el apóstol Pablo nos dice algo interesante en Romanos capítulo 6, ¿no? En Romanos capítulo 6 dice así el versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, en esta reflexión que hace el apóstol Pablo acerca de la perseverancia del pecado porque la gracia abunda, se dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es una verdad bíblica que, por cierto, dicho sea de paso, se mantiene, eso se mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Que donde hubo mayor pecado, mayor gracia va a haber, porque hay más que perdonar, hay más que restaurar. Eso es lo que quiere decir ese texto. No, no quiere decir que porque más pequemos, más gracia de Dios vamos a tener. No, no, no. Eso en definitiva no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, porque si nosotros nos consideramos cristianos, nuevas criaturas en Cristo, muertos al pecado, entonces no podemos eh, perseverar en lo que morimos, ¿no? Lo que está muerto, muerto está. Muerto está. Si está vivo, si se mueve, si persevera, no está muerto. Entonces tenemos que revisarnos en ese sentido, ¿no? Ahora, esta misma aclaración que ya había hecho al principio del programa, de que no es lo mismo ser pecador por naturaleza que practicante del pecado, es donde Pablo dice esto, ¿no? Donde dice que nosotros no tenemos que ser practicantes del pecado, aunque permanezcamos en una naturaleza pecaminosa. Entonces, la gracia barata nos lleva a calmar nuestra conciencia. ¿Qué significa eso? Aquellos cristianos que pecan en secreto o aquellas personas que por supuesto hacen lo malo sin que nadie los vea, aquellos que piensan que están refugiados en una intimidad que, dicho sea de paso, lo que hace es hundirlos más en su propia desgracia, su propio sufrimiento, y es como un crédito, ¿no? Es como un crédito que nosotros empezamos a gastar de manera indiscriminada y que luego nos va a llegar la factura, nos va a llegar la factura para pagar ese crédito que era dinero que no teníamos, ¿no? Como el del hijo pródigo. Y ahí en ese momento donde cuando nos toque pagar, ahí es donde vamos a querer alzar la mirada al cielo y pedirle a Dios misericordia. Ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, no puedo pagar esta deuda porque es demasiado grande, quiero que esta deuda esté pagada, o mejor dicho, entre dentro de los beneficiarios de la salvación de Cristo al hombre, ¿no? Entonces ahí es donde nos vamos a ver en grandes problemas, ¿no? Pero normalmente nos cuesta llegar a ese razonamiento. Por eso la gracia cara se está perdiendo de los púlpitos, no se está predicando contra estas cosas, no se predica contra lo que la sociedad está haciendo, no se predica contra la indiferencia del gobierno, la necesidad de la gente. Entonces todas estas cuestiones es necesario rescatarlas. Y es lo que dice Dietrich Bonhoeffer en este libro, ¿no? Aparte quiero decirles algo. Él escribe este libro en medio de la persecución de los nazis, ¿no? Nosotros cada vez que leemos un libro de teología o de cualquier temática, es indispensable que sepamos cuál era el contexto sociocultural y político del autor en el momento de escribirlo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de teología o filosofía, porque el autor imprime cosas de su tiempo en sus páginas y nos hace llegar a nosotros, por supuesto, esta reflexión. Y una de las cosas que admiro es que él sea capaz de hacer esta distinción de la gracia cara y la gracia barata en medio de esa dificultad, ¿no? Porque cualquiera podría decir, bueno, el nazismo que representó el lavado de cerebro de todo un pueblo, de toda una sociedad, y que dicho sea de paso, avanzó sobre grandes países de Europa, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde está Dios metido en todo esto? La muerte de 6 millones de judíos en las cámaras de gas, en los campos de concentración, ¿a dónde está metido Dios en todo esto? Y mantener la fe en esas circunstancias se convierte en algo que realmente deberíamos admirar y respetar, ¿no? Entonces, mucha gente que en aquel entonces vivió estas cosas, este autor, este pastor luterano, se atreve entonces a largar o a publicar este libro, ¿no? Qué tremendo que podamos reconocer esto y hablarlo y decir, bueno, es algo admirable, ¿no? Es algo admirable que su propio contexto social y cultural no le haya afectado de manera tal
que haya desistido de escribir esto, que es un legado preciosísimo para nosotros en este tiempo, ¿no? Y que, dicho sea de paso, cuando se alcanza un libertinaje dentro de la iglesia, cuando ya el sistema mundial empieza a meterse dentro de la iglesia, empezamos a relativizar la santidad, empezamos a relativizar la justificación, a decir, bueno, total, Cristo ya me perdonó, ¿qué importa cómo yo viva? Total, si yo me equivoco, es el único que me puede juzgar, Dios es el único que me puede perdonar. Entonces empezamos a adquirir todo este tipo de actitudes insensibles que no representan el pensamiento cristiano bíblico, ¿no? No lo representan. Porque el antinomismo es un libertinaje que no representa los frutos de la gracia. La gracia de Dios no debe ser abusada. No debemos abusar de ese crédito, porque tarde o temprano vamos a necesitar ese crédito y no vamos a poder tenerlo, ¿no? Como una antigua propaganda de póliza de seguro en Venezuela que decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces es importante que la gracia de Dios, que nunca se va a perder en nuestras vidas, porque todo aquel que ha respondido eficazmente al llamado de Cristo y se ha arrepentido auténticamente, Dios los va a mantener en la perseverancia hasta el final. Pero aquellos que por supuesto están buscando por razones equivocadas a Dios y que han ido por sus propias fuerzas a satisfacer su capricho, por sus propias fuerzas se van a ir. Entonces es importante que usted no se lleve nunca una decepción de Dios, a fin de que usted esté buscando a Dios por los métodos equivocados, ¿no? Recuerde que solamente todo lo que podemos venir a Cristo venimos por su gracia, por la misericordia de Dios, y por ende es necesario que aprendamos a valorar la gracia de Dios en nuestra vida, que es la que nos sostiene con su diestra, como decía allí la adoración. Bueno, ya estamos cerca de la segunda pausa, vamos a ir a la segunda pausa, pero todavía estás a tiempo para comunicarte con nosotros. Puedes hacerlo al 385-425-5232, 425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Queremos leerte, queremos saber lo que piensas de este tema que estamos discutiendo esta noche, y queremos saber, por supuesto, si tienes algún pedido de oración, agradecimiento, saludo, lo que quieras, escríbenos. Así que Dios te bendiga. Ya venimos con la tercera parte del programa Fe Cristiana y Actualidad. Poderoso Dios, nuestra alma clama por ti. Señor, ayúdanos a recuperar el camino para que siempre podamos valorar las cosas que tú haces por nosotros todos los días. Bueno, mis queridos amigos, ya estamos llegando ya al final de este programa de Fe Cristiana y Actualidad. Esta cita ya son casi las 22. Faltan 9 minutos. Qué rápido pasa el tiempo cuando charlamos. Y bueno, los tiempos de verdad que vuelan bastante rápido. Así que bueno, antes de terminar este programa, yo quiero hacerte las siguientes invitaciones. Estamos todos los lunes y sábados a las 21 horas en la Plaza Libertad. Si estás aquí en Santiago del Estero, estamos predicando la palabra, llevando el evangelio, orando por las personas enfermas, cautivas, las personas que tengan problemas de ansiedad, de angustia, ataques de pánico. Todo el que tenga algún problema, acérquese a la Plaza Libertad todos los lunes y sábados, y estamos para compartir la palabra juntos en plena Plaza Libertad, con la libertad de este hermoso clima de Santiago hasta que haga calor después, ¿no? Y estamos también los domingos en la iglesia Aposento Alto. Estamos ubicados en Buenos Aires 120, iglesia Aposento Alto, todos los domingos a las 19 horas, domingos de invierno, horario de invierno. Esa es la cita, lunes y sábado a las 21 en la Plaza Libertad, y los domingos a las 19 horas. Invita a toda tu familia, llévate a todos aquellos que quieran compartir un rato con el Señor. Ahí separemos un tiempo para reflexionar, para crecer juntos, para orar, para llenarnos de la palabra de Dios y comenzar la semana con todas las energías puestas y todo ese corazón lleno de la presencia del Altísimo Dios. Bien, ya estamos llegando al final y quiero terminar con esta conclusión, ¿no? Quiero concluir que realmente hay cosas que nosotros no vamos a aprender a apreciar en su totalidad hasta que, por supuesto, entendamos lo que Cristo hizo por nosotros y cómo Dios realmente trabajó en esa gracia magnífica que hoy nos permite creer en su Hijo amado Jesucristo para el perdón de pecados y la vida eterna, ¿no? Así que quiero decir estos últimos párrafos que se encuentran en las páginas finales del libro El precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer. Dice: pero del que lleva en el seguimiento a la imagen de Jesucristo encarnado, crucificado y resucitado, del que se ha convertido en imagen de Dios, podemos decir, por último, que ha sido llamado a ser imitador de Dios. El seguidor de Jesús es el imitador de Dios. Como dice Efesios capítulo 5, verso 1, haceos imitadores de Dios como hijos queridísimos o hijos amados, dice otra traducción, ¿no? Así que
Si tú quieres seguir los pasos de Cristo y quieres que Cristo te saque de esa situación en la que te encuentras, esa angustia, esa vanidad, ese problema, ese estado financiero, de salud, esa preocupación que te atañe, yo quiero que repitas conmigo esta oración que vamos a hacer para que en tu vida haya un antes y un después y pueda el Señor comenzar a obrar en tu corazón, en tu mente, para que tu vida recupere el propósito, o mejor dicho, entienda cuál es el propósito de caminar con Jesús. Así que ahí yo te voy a pedir donde tú estás que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, entra en mi vida y cámbiala. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que si hiciste esta oración en Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También dice la palabra que Jesús dijo, todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Es importante que tomemos este fundamento y esta base para reconciliarnos con Dios, para entender el propósito de Dios en nuestra vida y para que entendamos que el Evangelio no es una religión, es un estilo de vida, es una relación de padre a hijo con Dios. Y esto no se trata de romantizar el término, sino como dice Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, ya hemos llegado al final, mis queridos amigos y amigas. Si ustedes no han podido sintonizar este programa desde el comienzo y es apenas que están poniendo esta emisora, quiero recordarles que puede ver esta transmisión en diferido entre 24 o 48 horas después, porque vamos a estar subiendo este programa en nuestro canal Factor de Fe y Perdón, en nuestro canal de YouTube. Así que visítanos allí en Factor de Fe y Perdón, suscríbase, dele like, comparta el contenido que es gratuito y active la campanita de notificaciones para que usted pueda ser notificado cada vez que subamos material nuevo en nuestro canal de YouTube. Así puede aprovechar todo el contenido y habíamos dicho al principio de este programa que estamos celebrando que hemos comenzado a hacer transmisiones en vivo en nuestro canal gracias a que ya tenemos 85 suscriptores. Se suscribió alguien más mientras estábamos aquí en la radio. 85 suscriptores ya están en nuestro canal, que somos pocos, pero bueno, ya estamos creciendo, gracias a Dios, para llevar todo el mejor contenido cristiano y teológico a las redes y que usted pueda aprovecharse de eso y pueda alimentar su espíritu, su alma con la palabra del Señor. Bueno, nos despedimos, es hasta la próxima cita es este día jueves por aquí, perdón, no, voy a hacer una corrección porque este jueves no vamos a estar acá, dado que va a haber otra transmisión, así que la cita va a ser por la radio exclusiva 103.7 FM, la cita va a ser para el próximo martes, Dios mediante, próximo martes, y estamos cerquita de cumplir un año desde que empezamos a transmitir aquí por la radio exclusiva. El próximo julio, 11 de julio, es el cumplimiento de un año. Vamos a cumplir un año de que empezamos a transmitir aquí. Qué rápido pasa el tiempo. Ha sido verdaderamente un privilegio, un placer estar con ustedes acompañándoles. Como siempre, saludos a todo el equipo de producción que ha hecho este programa posible y que a quien les habló, su servidor Omar Gutiérrez. Que Dios les bendiga y la paz de Cristo esté con ustedes. Hasta la próxima.